Hola, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta mesa de ponencias con temática de educación. La dinámica que tendremos será la siguiente. Presentaré por nombre a la ponencia y ponente para luego ceder la palabra. Pido a los ponentes que respeten los 15 minutos de su ponencia y comenten de forma expresa cuando hayan terminado. Para dar inicio, presentaremos el video de la maestra Laura Patricia Garza y la doctora Celina Leal, con su ponencia La gamificación bajo un enfoque pedagógico en el nivel superior. Bienvenidos. Buenas tardes. Nuestra participación en el tercer Congreso Virtual del Conocimiento, Credenciales Alternativas, organizado por la Universidad CNCI, será con el tema La gamificación bajo un enfoque pedagógico en el nivel superior, exponiendo la maestra Laura Patricia Garza Rodríguez y una servidora Alicia Celina Leal Cantú. La incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo ha venido a generar un sinnúmero de cambios, propiciando la implementación de estrategias didácticas innovadoras que favorezcan el aprendizaje, despierten el interés y motivación del estudiante por la búsqueda de más conocimiento. Actualmente, la gamificación es utilizada como recurso didáctico innovador con la finalidad de que los alumnos aprendan de una manera significativa en escenarios tecnológicos, que le permita desarrollar habilidades y competencias, por lo que es importante identificar aplicaciones pedagógicas de la gamificación que coadyuven en el proceso educativo, buscando la mejora de la gestión del aprendizaje y la calidad educativa en el nivel superior. Los estudiantes de hoy en día son considerados nativos digitales, ya que se desenvuelven en un ambiente mediado por la tecnología. Ante ello, los docentes requieren innovar sus prácticas educativas, buscando generar ambientes de aprendizaje que despierten el interés de sus alumnos. Ellos lo podrán lograr a través de la implementación de actividades educativas que vayan acorde a las necesidades e intereses de los alumnos, que busquen la adquisición de los conocimientos de una manera creativa e innovadora. Algunas de las estrategias que pueden dar atención a esta necesidad, pues es precisamente la gamificación educativa, la cual surge como una herramienta de transformación que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, la motivación, el manejo adecuado de emociones, sus gustos por los videojuegos, la comunicación y el trabajo colaborativo. El propósito de esta investigación es el de identificar aplicaciones pedagógicas de la gamificación que coadyuven en el proceso educativo, buscando la mejora de la gestión del aprendizaje y la calidad educativa en el nivel superior. Para ello, se utilizó una metodología considerando un enfoque cualitativo y utilizando los principios de la hermenéutica, analizando recursos bibliográficos, por lo que se recolectó información relacionada con el tema gamificación en revistas científicas y bases de datos. Se realizó el análisis de cada uno de estos documentos, extractando información relevante que sirva de fundamentación teórica para la integración del trabajo. Este tipo de investigación es considerada documental. A través de la información recolectada, se identificó que son diversas las concepciones que tienen algunos autores respecto a la gamificación. Algunos comentan que es entendida como la aplicación de dinámicas o mecánicas de juego en actividades no recreativas o lúdicas. Para algunos otros representó una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo, pero siempre buscando la mejora de los resultados académicos. Y algunos más se refieren a la gamificación como un auxiliar para modificar las actitudes de los estudiantes pertenecientes al modelo de aprendizaje por competencias, ya que les brinda una herramienta divertida e innovadora para el desarrollo y evaluación de sus competencias a través de retos. Lo que sí precisan la gran mayoría de ellos es que el uso de un videojuego no es un sinónimo de éxito al momento de alcanzar los aprendizajes esperados, ya que antes de comenzar con la elaboración de un curso, siempre es necesario mencionar qué comportamientos se desea motivar
crear un contexto apropiado a esos fines y encontrar el sistema de recompensas que reconocerá el valor de las acciones que deseamos. Como vemos, la gamificación es una herramienta de aprendizaje con un enfoque muy prometedor, debido a su habilidad para enseñar y reforzar no solo los conocimientos, también las habilidades como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación, tal como lo estamos visualizando en esta imagen. A través de un ambiente gamificado en el campo educativo, se puede fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad, la competencia, el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes y básicamente pueden tener un incentivo de logros. Estos logros se van a ir logrando a través de la conquista de insignias, ¿sí? También podemos visualizar en un ambiente gamificado el progreso que va adquiriendo el estudiante, cómo poco a poco va adquiriendo nuevos conocimientos y al final la consecución o el logro del aprendizaje esperado. Actualmente la gamificación es utilizada como recurso didáctico innovador, más en instituciones educativas de nivel básico que en el nivel superior. Pero más adelante vamos a hablar de la implementación de la gamificación en instituciones educativas de nivel superior. Retomando lo mencionado anteriormente, la estructuración de una estrategia de enseñanza gamificada debe considerar tres aspectos: dinámicas, mecánicas y los componentes del juego que se emplean en la implementación de las dinámicas y mecánicas. Las mecánicas son las reglas del juego del sistema gamificado y son las herramientas que tiene el diseñador para construir una experiencia que permite involucrar al usuario de manera divertida, captando su atención en las actividades que desea realizar. Los componentes que integran las mecánicas son el mundo, que es donde tiene lugar el sistema gamificado; los avatar, que es la forma en la que se presenta el usuario. El usuario, en este entorno gamificado, debe seguir reglas, alcanzar objetivos, completar niveles y con ello obtendrá recompensas, puntos, medallas, monedas, insignias, puede desbloquear niveles, entre otras cosas. El progreso individual de los usuarios se puede observar en las barras de progreso y el progreso a comparación con otros usuarios en el sistema, en los rankings y en las tablas de clasificación. Es importante comentar que en un entorno gamificado puede trabajarse de manera colaborativa con otros usuarios y estos a su vez comparten y conviven en un área social. Al momento de crear una propuesta gamificada, se necesita hacer un trabajo riguroso, aplicando las mecánicas de juego y definiendo de antemano qué dinámicas queremos que se establezcan para nuestros usuarios. Las dinámicas, por su parte, son las acciones que surgen cuando los jugadores usan las mecánicas y tienen por objeto despertar el interés y motivar al jugador a participar en actividades que estén llevando a cabo. Los componentes que integran a las dinámicas son el aprendizaje, ya que a medida que el jugador usa el sistema gamificado, va adquiriendo nuevos conocimientos de estrategias que permiten superar retos complejos. Los retos deben ser claros y el usuario deberá saber cuándo hay que superar los mismos. Otro de los componentes en este proceso dinámico, que es muy importante, es la socialización entre los jugadores, ya que permite que el usuario viva experiencias distintas en donde intervienen emociones debido a que las acciones que están llevando a cabo provocan emociones determinadas. Los sistemas gamificados pueden favorecer la cooperación entre los usuarios, generando ambientes competitivos que crean mayor interés y motivación en el jugador, ya sea en su desempeño individual o grupal. En este aspecto, el usuario se adentra en una historia y vive como si estuviera dentro del juego, viviendo una experiencia que puede ser compartida y repetida. La gamificación aprovecha nuestros deseos de estatus, de logro, de competencia y el de formar parte de una comunidad social inclusiva. Estos elementos resultan en una plataforma de gamificación con altos niveles de compromiso e incentivan a volver en numerosas ocasiones.
Además de estos tres elementos necesarios para crear un ambiente educativo gamificado, tal como lo mencionó la maestra Laura Patricia, es importante considerar la metodología de implementación de las actividades educativas. Para ello vamos a enfocarnos en el cuadro rojo, que es el proceso. Se requiere realizar un análisis de viabilidad, tener claramente el objetivo o objetivos a cumplir, definir desde un inicio el curso los premios o las recompensas que van a tener los alumnos participantes, también los recursos que se van a utilizar para su implementación, pero y también finalmente dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos mediante la evaluación de los resultados que se vayan obteniendo. La finalidad de un ambiente educativo gamificado promueve en que el alumno aprenda de una manera creativa e innovadora. También busca captar la atención de los estudiantes propiciando la motivación al cumplimiento de metas, el manejo de habilidades socioemocionales y entre otros. Hay otro elemento importante dentro de un ambiente gamificado y es los tipos de jugadores, los cuales van a desempeñar diferentes roles. Por ejemplo, el triunfador, el social, el explorador y el competidor. Al hablar de la gamificación, es importante mencionar su origen, ya que surge como una herramienta de transformación educativa que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, la motivación, el manejo adecuado de las emociones, las características y necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, sus gustos por los videojuegos, la comunicación y el trabajo colaborativo. Actualmente, la gamificación es utilizada como recurso didáctico innovador en la educación básica, con la finalidad de despertar el interés de los niños por aprender. De acuerdo a la información recabada, se logró identificar que la gamificación en el ámbito educativo influye de manera significativa y favorable en la generación de los aprendizajes y la calidad educativa. Particularmente en instituciones de educación superior se ha implementado recientemente en las áreas del conocimiento como lo son la ingeniería, la medicina, el deporte, la salud, la educación, la administración, arte, economía, sociales, la enseñanza de la arquitectura, la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los ambientes de enseñanza gamificados representan una verdadera transformación educativa. En ellos van a interactuar contenidos, emociones, habilidades sociales y de comunicación, valores y aprendizaje. Fortalecen en los estudiantes el aspecto cognitivo, ya es mediante la identificación de las reglas del juego. Además, fortalecen el aspecto emocional, es decir, les ayudan a desarrollar habilidades de autorregulación y manejo de emociones que experimentan al estar jugando, así como también el aspecto social, ya que el jugador tiene la oportunidad de probar diferentes identidades, las cuales le permiten tomar decisiones de acuerdo al rol que están desempeñando. Es por ello que la necesidad constante de actualizar los métodos educativos debe de ser considerada en pro de mejorar la calidad de la educación. Ello depende principalmente de los contenidos que se impartan, pero también de las necesidades de la sociedad y de la cobertura. Algunos de los aportes recientes de la gamificación en ambientes educativos a nivel superior son: gamificación como estrategia pedagógica para los estudiantes de medicina nativos digitales, de Dorado y Chamosa, 2019. Gamificación en contextos educativos, análisis de aplicación de un programa de contaduría pública a distancia, de Gómez, 2019. Perfecciones de docentes universitarios en el uso de plataforma tecnológica gamificada, experiencia en un taller de formación, de González y Lugo, 2019. Modelo de transferencia de conocimiento a través de la gamificación, un GCMOC, de Terán y Mendieta, 2019. Gamificando el aula universitaria, análisis de una experiencia de escape room en educación superior, de Sierra y Fernández, 2019.
Gamificación para la mejora de procesos en ingeniería de software, un estudio exploratorio de Briceño, Aguilar Díaz y UCAN 2019. Gamificación de la enseñanza para ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, cartografía conceptual, de Guzmán, Escudero y Canchola 2020. La gamificación educativa recién comienza a implementarse y es una parte de un nuevo modelo educativo futuro, ya que promueve entre los estudiantes la participación, la motivación, el compromiso, la concentración, la reflexión, favorece el rendimiento escolar, genera ambientes de aprendizaje dinámicos y atractivos, propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas y digitales, así como habilidades de comunicación y colaboración dentro del grupo y entre pares, y el aprendizaje significativo. Para finalizar, nos gustaría precisar que en algunos ambientes educativos gamificados, lograr un equilibrio entre lo que es el juego y lo formativo es un gran desafío para el docente, dado que requiere dar seguimiento a la actividad y sobre todo no perder la finalidad de formación y adquisición de conocimientos. Agradecemos la atención prestada a esta ponencia a nombre de Alicia Celina Leal Cantú y Laura Patricia Garza Rodríguez. Deseamos que tengan una excelente tarde. Ahora es el turno del doctor Fidel Moreno Briceño, con su ponencia Estrategias para entornos personales de aprendizaje en ambientes virtuales. Esta sección, al finalizar, contará con un espacio para dudas. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Bueno, Hola, buenas doctor. tardes. Sí, gracias. Primeramente quiero agradecer a Dios y a la Universidad Virtual CNC y los organizadores de este tercer Congreso Virtual de Conocimiento, Credenciales Alternativas, por permitirme participar en este importante congreso. Y sobre todo por un tema que considero reciente, relevante, pertinente, dado esta situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. ¿Okay? Pero que en definitiva nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la importancia de lo que significa el aprendizaje con H, porque estamos acostumbrados a conocer el aprendizaje normal que se transformó, se le quitó la H, y en la educación tradicional presencial, el aprendizaje estaba más orientado hacia la parte memorística, a la repetición de conceptos, de términos, como llaman algunos, definiciones. Y al pasar a la parte virtual, vemos que todo empieza a cambiar y es necesario también que el aprendizaje sea de aprender, de que capte y capture realmente lo que se quiere conocer y le queda al alumno. Esto lo quiero decir porque generalmente estamos hablando de entornos virtuales de aprendizaje, entornos digitales de aprendizaje y más recientemente entornos personales de aprendizaje. Pero yo le he querido buscar en el contexto de lo que es el aprendizaje H, porque es un problema. Si anteriormente en las clases presenciales los estudiantes repetían de manera memorística los conceptos, las clasificaciones, los contenidos, nos estamos encontrando en este momento en que el alumno copia y pega conceptos, clasificaciones, en fin, una serie de contenidos, pero que muchas veces ni los leen, ni lo analizan, ni lo interpretan. De allí ese grave problema entre aprender y el aprender en estos ambientes virtuales en los cuales nosotros nos estamos ya inmersos como consecuencia de este problema del COVID-19 y que la virtualización pues está a la orden del día en la educación a todos los niveles, desde el nivel inferior de primaria a nivel de educación superior. Entonces, en esta investigación
tenemos como objetivo general determinar la importancia de las estrategias de aprendizaje para entornos personales de ambientes virtuales. Es necesario que eso se conozca porque el centro de la educación debe ser el estudiante a partir de ahí. Entonces, como objetivo específico de esta investigación, establecer las diferencias entre aprender y aprender para el establecimiento de sus estrategias de aprendizaje. Porque conocemos las estrategias de aprendizaje en lo presencial, pero en lo virtual tiene que cambiar y todavía no estamos claros. Y cualquier estrategia no puede utilizarse como tal. Debe realmente definirse las estrategias más adecuadas y hacia eso motivo mucho a los investigadores en el área pedagógica que investiguen y profundicen sobre esas posibles estrategias de aprendizaje en estos ambientes virtuales. Y segundo, analizar la importancia de las estrategias para entornos personales de aprendizaje en ambientes virtuales. El método que utilicé para esta investigación es el paradigma cualitativo de análisis e interpretación de datos secundarios, porque me ubiqué a investigar sobre papers, informaciones audiovisuales, impresas, electrónicas, que me permitieron llegar a estas conclusiones que voy a presentar en este trabajo. Es un trabajo de tipo descriptivo cualitativo con diseño de tipo documental. Entonces, tengamos tres aspectos importantes desde el punto de vista teórico. ¿Qué es aprender? Aprender es adquirir nuevos conocimientos o memorizar información. Y que muchas veces se ha confundido entre aprender y lo que es enseñar. El aprender con H, que es digamos la palabra original, aprender, es obtenido de forma significativa. Por eso que cuando se le toca el aspecto del aprendizaje significativo es eso, que dure, que quede, que peregne en cada una de las mentes de los estudiantes esos conceptos. Y para eso, en ambientes virtuales, es necesario que se ubiquen cuáles son las estrategias más importantes que se necesitan para que eso se logre. De allí cuando hablamos de entornos personales de aprendizaje, es porque cada alumno va a tener su entorno. Cada profesor, cada maestro tiene su entorno de aprendizaje. Es personal con el que se trabaja. Eso se puede ir ampliando poco a poco, creando diferentes nodos que se transforman en redes de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos y métodos más idóneos que contribuyan a perfeccionarlo. Repito, sobre esto poco se ha avanzado en ambientes virtuales. Conocemos las estrategias de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje en lo presencial, pero en lo virtual está saliendo un cúmulo de información y las TIC están avanzando mucho sobre esto, pero necesitamos realmente saber cuáles son las estrategias que más convienen a los efectos del aprendizaje de estos alumnos. En ese sentido, la elaboración de las estrategias para aprendizaje se debe marcar en dos fases. Uno, espacio y dimensiones. Los espacios. Uno es el enganchamiento, acciones que motivan a cursar la experiencia del aprendizaje. Dos, información, conjunto de contenidos, conocimientos que requiere adquirir el alumno para su formación. Tres, interacción y networking, herramientas que permiten la comunicación, la interacción y el trabajo colaborativo, sincrónico y asincrónico, entre participantes y tutores. Cuarto, aplicación, las prácticas, las tareas, las actividades, ejercicios que permiten la aplicación de lo aprendido. Y quinto, la evaluación, recursos y herramientas que evidencian el logro de los objetivos del aprendizaje. Es importante ver este gráfico en cuanto a las dimensiones, cuando vamos a hablar de lo que es el diseño instruccional, porque tiene que estar centrado
es en el entorno del estudiante, en la persona, en el estudiante. Y ahí que tenemos que tener primero las competencias pedagógicas y andragógicas, dependiendo de donde se trabaje, la tecnología, o sea, las competencias tecnológicas que ayuden a esto, a reforzar los entornos personales de aprendizaje. De ahí que la pedagogía trabaja con el constructivismo y la tecnología con el conectivismo. Ahora bien, el diseño instruccional debe estar orientado a diseñarse en función a aprender a desaprender. El intercambio de información e información reciente y confiable. Las competencias básicas que necesita el estudiante y la generación de contenidos, porque hay mucha información, es necesario precisar cuál es el contenido que debe llevar el diseño instruccional para que ese estudiante que se está formando en los diferentes niveles logre ese aprendizaje y capte el conocimiento necesario que nosotros como tutores necesitamos que al final ellos logren el aprendizaje significativo. De esta investigación de tipo documental, los resultados a los que llegué fue que los entornos de aprendizajes son base para determinar sus estrategias. En este sentido, como le venía explicando anteriormente, sobre las estrategias poco se ha avanzado y es necesario que nosotros como investigadores empecemos a trabajar en determinar cuáles son las estrategias más idóneas, más indicadas, dependiendo obviamente de la carrera, para esos entornos de aprendizaje de nuestros alumnos. Importante fundamentar el concepto de aprendizaje con un profundo significado. Quizás para algunos sea nuevo leer la palabra aprendizaje y dirán muchas veces, no, pero es que no es con H, es sin H. No, el origen de la palabra aprendizaje viene con H. Fue con el tiempo como cambian las cosas, que la H lo dejaron a un lado, pero en el aprendizaje tradicional, en el presencial, era esa parte de un aprendizaje de conocimientos, repetición de conocimientos, de memorización, de clasificación, hasta ahí. Y el sentido profundo de ese aprendizaje se fue perdiendo. Es necesario que en estos ambientes virtuales busquemos cuáles son esas estrategias más importantes para el aprendizaje. No existen herramientas o mecanismos exclusivos para los entornos personales de aprendizaje. No los hay. Google por lo menos tiene uno que se llama Simbaloo y han salido varios que se pueden ir trabajando, lo podemos trabajar tanto como maestros como estudiantes. Porque igualmente los entornos existían anteriormente cuando no había los entornos virtuales, porque cada quien tenía sus libros, iba a su biblioteca, se defendía de una manera para ir aprendiendo progresivamente todos esos conocimientos que iba adquiriendo. A medida que las tecnologías de la información y comunicación fueron avanzando y estamos ahora en esta virtualidad que se ha acelerado más y se ha acentuado a raíz del COVID-19 y que para muchas instituciones los ha agarrado fuera de base, como dice, y a nosotros a veces como maestros, cuando no nos hemos formado bien o nos resistimos al cambio, vemos como que si esto no sirve, sí sirve para transferir información, para enseñar y aprender, tanto ellos como nosotros, tanto alumnos como nosotros. ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación? Que el aprendizaje tradicional basado en memorización o repetición no conduce al aprendizaje. Si vemos ahora que los alumnos muchas veces lo que hacen es ir a cualquier blog, que no son fuentes tampoco confiables, y copian y pegan, porque no se detienen al menos el leer. Y cuando uno los corrige y ve que el concepto que ellos están manejando no es confiable, distorsionado, no es, entonces a veces pues el alumno se molesta, pero es que tampoco utiliza la fuente de referencia para saber de dónde lo obtuvieron, cuál es el autor de eso.
Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque así como antes era la memorización, la repetición, aquí no podemos buscar la manera que el estudiante solamente copie, pegue y pase la asignatura y está bien. ¿No? No es así. Entonces eso hay que cambiarlo. Precisar estrategias de los entornos personales que permitan la participación e interacción entre participantes. Hay que buscar esas estrategias colaborativas en estos ambientes digitales, ambientes virtuales que tenemos actualmente y en estas plataformas que tenemos y que estamos trabajando recientemente. Considerar para los entornos personales de aprendizaje los espacios y dimensiones que les hablé anteriormente como pilares fundamentales que permitan elaborar sus estrategias. Es importante, vuelvo a insistir, porque si no tenemos las estrategias adecuadas, no vamos a lograr que esos entornos personales de aprendizaje se logren. Y menos un aprendizaje significativo que debe ser el resultado final como educadores. El diseño institucional está centrado en el estudiante. Todo debe estar centrado en el estudiante. ¿Sobre qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo aprender? Generalmente, cuando uno elabora el diseño instruccional, lo elaboramos nosotros como maestros, pero a veces no pensamos en el estudiante. Y ahí ese es otro aspecto que debemos considerar nosotros como maestros cuando elaboremos el diseño instruccional que sea para el aprendizaje del alumno. ¿Qué es lo que realmente necesita? Fíjense que ahora uno se da cuenta que necesitamos que un video no sea tan largo, que si una clase se puede dar en 15 minutos, bueno, fraccionar de repente un video en 5 minutos cada uno, para que sea mucho más ligero, porque cansa muchas veces al estudiante. Hay que buscar esas estrategias que le permitan hacer más dinámico y que le lleve la información sobre qué, cuándo, dónde y cómo aprender el estudiante. Entonces, este es a grandes rasgos este estudio, esta investigación que es realmente reciente. Estoy tratando de empezar a profundizar un poco sobre las estrategias de aprendizaje para entornos personales de aprendizaje, porque es necesario escribir sobre eso. Veremos más o menos qué nos resulta de todo esto como un aporte al conocimiento y a la educación en estos momentos difíciles del COVID-19. Pero muchas gracias por la atención y espero que les quede una inquietud sobre esto, sobre todo a los maestros, para que profundicen un poco en este tema tan importante y reciente. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias. Ahora es momento de dar pie a la sección de dudas y comentarios. Estas podrán exponerlas mediante el chat, señalando, bueno, que van dirigidas hacia el ponente, el doctor Fidel. A continuación, voy a dar inicio con algunas que ya nos habían hecho llegar. Ok. La primera pregunta, doctor, es, ¿cuál es el principal reto que enfrenta el aprendizaje dentro del entorno virtual? Bueno, depende de aquí quién es el reto, si para el maestro o para el estudiante, ¿no? Okay. En el caso, digamos, vamos a hablar en el caso de los maestros, el reto es que debemos actualizarnos nosotros como maestros en este avance y en esta rapidez de todas estas aplicaciones que están saliendo permanentemente. De tal manera que nosotros también le podamos ofrecer al alumno posibles herramientas con las que ellos pueden trabajar. Porque quizás algunos estudiantes, y dependiendo del nivel, pueden conocer más aplicaciones que nosotros como maestros. De allí que nosotros no podemos tampoco cerrarnos en decirle, mira, vas a hacer un mapa mental con tal aplicación, porque esa es la que yo manejo. No, dale la oportunidad de que si ellos pueden construir un mapa mental, un mapa conceptual con alguna de las aplicaciones, hay que aceptarla. Lo importante es que tenga el sentido de lo que realmente se requiere sobre lo que él
dibuje, él construye ahí sobre ese mapa mental, sobre ese mapa conceptual. Entonces, eso es un gran reto que tenemos nosotros los maestros, y obviamente también vamos a hablar en el caso de los estudiantes, es un reto a enfrentarse también a estos ambientes, porque para ellos también, para algunos, son nuevos, y no es fácil pasar de una clase presencial a una virtual, entonces donde está acostumbrado a ver el maestro permanentemente, y luego se sitúa en esta situación de virtualidad. Entonces ese entorno de aprendizaje virtual él no está acostumbrado y tiene que ir construyendo, porque ya tenía un entorno personal de aprendizaje, pero presencial, con libros y todo lo demás. Entonces, esos son los grandes retos, más parte que veo yo. No sé si le complace la respuesta. Gracias. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Luis Gerardo Lozano Benavides y comenta: Buen día, doctor. ¿Considera usted que la educación virtual venga a suplir la educación presencial en un futuro? Muchas gracias. Bueno, una pregunta bien interesante, ¿no? Ahorita con esto del COVID, prácticamente como el eslogan, el COVID trajo la virtualidad y se queda para siempre. No, es que ya veníamos con la virtualidad. Desde el final del siglo pasado, cuando empezaron las primeras actividades online, semipresencial, por correo, y luego empezaron a salir todas estas plataformas, Blackboard, Moodle, todo eso, ya venía. Lo que pasa es que muchas instituciones, como decimos en el argot popular, guiaban eso y no querían, y muchos maestros no les gustaba. Yo conozco muchos amigos maestros de Venezuela que no les gustaba. Entonces, decían, no, yo eso no lo quiero, o sea, no asumían el cambio. Pero cuando llega el COVID, llega con un impacto tremendo, entonces sacude a las instituciones, sacude a los maestros también. Entonces, quizás esto, yo digo que en la primera del cambio creo que esto se está virtualizando a casi un 100%, porque tiene que ser así hasta que la epidemia, esta pandemia no pase. Luego me supongo que con el pasar del tiempo habrá una combinación, y es lo lógico, entre lo presencial o semipresencial para que haya, digamos, una eficiencia más inclusive del tiempo, ¿no? Porque ya va a llegar un momento uno que está aquí en la casa y de repente es mucho más eficiente aquí en la casa en algunos aspectos, pero se puede ir combinando. No creo que sea para siempre que la clase, digamos, el aprendizaje virtual sea definitivo, sino que puede haber una combinación pasando la pandemia. Perfecto, gracias, doctor. La siguiente duda la envía Juan Carlos Flores Aguilar. Gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es: ¿cómo fomentar un aprendizaje de tipo colaborativo en entornos virtuales? Para fomentarlo, hay que, primero, bueno, que en el diseño de instrucción, que por eso que en el diseño de instrucción se elaboren algunas actividades que permitan ese aprendizaje colaborativo. Quizás no es tan fácil, porque si cuesta en lo presencial el organizar grupos de trabajo, también en lo virtual cuesta, fácil. Pero de ahí es donde yo digo que tenemos que buscar cuáles son las estrategias que permitan eso. No estamos claros. Dice, no, organícese en grupo para discutir tal tema.